Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Les damos la bienvenida a esta segunda parte del tema preguntas que pueden surgir en un líder de comunidad. Quisimos dividir en dos partes este tema para poder responder de una manera más completa cada una de las preguntas que hemos abordado en estos temas. Así es que comenzamos con esta segunda parte. La primera pregunta que vamos a abordar en esta segunda parte es la siguiente. ¿Cómo debiera ser nuestra colaboración con las hermanas como comunidad? En el anterior tema habíamos hablado de nuestra colaboración con los párrocos. Bien, en este caso, sin duda que la colaboración con las hermanas es mucho más abierta que con un párroco, ya que en la mayoría de los casos recibimos un gran apoyo de parte de ellas, ya sea para hacer nuestro apostolado y también para evangelizar a los pobres que ellas sirven. Sin embargo, en la experiencia de algunos líderes nos hemos encontrado que cuando alguna de las hermanas misioneras no está familiarizada con lo que hacemos o lo que es el movimiento Tengo Sed, tiende a limitar un poco esta colaboración. Pero en general, siempre es una buena colaboración. Así que como comunidad nuestro llamado es a mantener siempre abierta esa colaboración con las hermanas, uniéndonos en nuestra vocación de saciar, pero desde nuestra trinchera como movimiento, que es la evangelización de los más pobres de los pobres. Continuamos con las siguientes preguntas. ¿Qué hacemos si por necesidad tenemos que unir varias comunidades pequeñas en una sola? ¿Qué material vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a llevar nuestros encuentros? Esta es una pregunta que nos han estado haciendo algunos líderes, ya que debido a la pandemia muchas comunidades se dispersaron o algunas otras se hicieron más pequeñas porque algunos miembros dejaron de asistir a la comunidad. A continuación vamos a explicar algunos pasos que hemos estado recomendando para estos casos. Primero, es conveniente reunir a los miembros de las comunidades en cuestión para dialogar y discernir los aspectos que conllevan el unirse en una sola comunidad. Nos referimos al horario en que se van a reunir, el lugar, el material que van a llevar, etc. Y que todos estén de acuerdo en un espíritu de unidad. Pero con respecto al material que se puede utilizar, recomendamos que sean los libros de encuentros de la etapa misionera en el movimiento. Tenemos 5 distintos libros que pueden ser utilizados para los encuentros de Lección Divina. Más adelante, si hay posibilidad de que las comunidades se reintegren como estaban, entonces podrán continuar con el material que estaban llevando, ya sea discipulado 1, 2, etcétera, etcétera. Si esto no llegara a ocurrir, lo que se recomienda es revisar qué materiales estaban llevando las distintas comunidades que se unieron y discernir el que más convenga a la nueva comunidad formada. Otra cosa que es necesario hacer es elegir de entre los líderes de estas distintas comunidades a 2 miembros para que sean los que representen a esta nueva comunidad conformada. Esto no quiere decir que los demás perderían su liderazgo. Como dijimos, si la comunidad se llegase a reintegrar, entonces continuarán utilizando el material que estaban llevando y los líderes de esta comunidad volverían a representarla. Sobre la última pregunta de cómo llevar los encuentros, esto no cambia. La nueva comunidad conformada llevaría los mismos encuentros del ciclo que todas las comunidades siguen. Otra de las preguntas que han sido recurrentes es la siguiente. ¿Qué hacemos si algunas personas, ya sea adultos o jóvenes, quieren unirse a la comunidad pero no han vivido el retiro querigmático Tengo Sed? Bien, en esta realidad que hemos estado viviendo, hay una gran necesidad de la gente de buscar a Dios. Por tanto, nuestras comunidades en estos momentos debieran ser de puertas abiertas para permitir que otros conozcan la sed de Cristo también. Esta integración de nuevas personas, por supuesto que sería temporal, mientras se da la posibilidad de crear un nuevo grupo de ven y ve o bien una preparación para el retiro. En este caso, para ellos sería su participación en la comunidad como una primera experiencia de encuentro con la sed de Dios, que quizá los motivaría a conocer más de nuestro carisma, a vivir una preparación y eventualmente su retiro querigmático. Algunas recomendaciones en estos casos serían las siguientes.
Número 1. No es necesario que por los nuevos que se integren cambiar el material que estamos llevando. La recomendación es continuar con él. Número 2. Los ciclos de encuentro seguirán siendo normales, tratando en cada uno de ellos de crear ese ambiente de confianza y acogida para los nuevos. Número 3. Si pasan varios meses y no se puede crear un nuevo grupo BNB o una preparación porque no hay las suficientes personas, entonces es conveniente comenzar a preparar a la persona de manera individual para vivir su retiro querigmático Tengo Sed. Para esto se buscará un tiempo específico y quien lo prepare o los prepare fuera del tiempo de los encuentros comunitarios. Es conveniente comenzar con unos temas de BNB y posteriormente avanzar a la preparación. Si en algún caso la participación de nuevas personas en la comunidad llegara a desestabilizarla un poco, se recomienda sentarse para dialogar y discernir qué se podría hacer para solucionar esto. Si necesitaran apoyo para resolverlo, estamos a sus órdenes. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Se puede tener un secretario y tesorero en la comunidad? Nuestros estatutos establecen que no es necesario, ya que nuestra comunidad es un lugar de encuentro. Esto aplica solamente para los consejos locales. Si la comunidad llegara a tener la necesidad de reunir algunos fondos para realizar alguna actividad, por ejemplo, un apostolado, como preparar y llevar comida a las personas en situación de calle, en este caso no se necesita tener un fondo y que alguien lo administre. Basta con ponerse de acuerdo, hacer un presupuesto y quienes puedan apoyar económicamente hacerlo y quienes no lo puedan hacer, colaborar con su servicio preparando los alimentos. Las comunidades pueden tener receso, es decir, que no se reúnan por un tiempo. ¿En qué caso es conveniente y en qué caso no? Bueno, la realidad es que muchas comunidades dejaron de reunirse, no por hacer un receso, sino por la pandemia que hemos estado viviendo. Pero respondiendo a la pregunta, cuando una comunidad está estable y sus miembros participan regularmente y han pasado más de un año en la etapa de discipulado, es muy posible hacer un breve receso durante las fiestas de Adviento y Navidad y en el mes de enero retomar la vida comunitaria. Esto no es recomendable hacer con los grupos BNB, ya que aún no se ha asumido un compromiso mayor. Esta sería la respuesta a esta pregunta. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Un líder de comunidad tiene autoridad para decidir por la comunidad? La función del coordinador o líder de comunidad es siempre representar a la misma y en ese sentido sí puede tomar una decisión en función de su servicio que le ha sido dado por la comunidad. Por ejemplo, ejercer su voto en alguna reunión a nivel local para apoyar alguna decisión importante en el movimiento. Lo que no puede hacer un líder de comunidad es imponer sus ideas y querer dirigir a la comunidad más que servirla. En este caso estamos hablando de un líder autoritario que no debería ejercer este servicio. Por otra parte, debemos decir que nuestra estructura no es una estructura jerárquica como en la iglesia. Por lo tanto, los líderes en el movimiento no representan una autoridad, sino más bien un nivel de servicio. Por tanto, nuestro llamado como líderes de comunidad será siempre guiar, animar, ser un pastor para nuestras ovejitas y siempre ver por el bien común y la unidad de la comunidad. ¿Qué son los materiales suplementarios? Bueno, estos forman parte de nuestros materiales y se llaman suplementarios por lo siguiente. Estos fueron creados con el fin de explicar algunos temas de manera breve y clara. Cumplen la función de llenar una necesidad dentro del movimiento, refiriéndonos a los materiales, y en su mayoría son recursos que nos pueden ayudar en nuestro servicio para resolver situaciones específicas, como por ejemplo saber qué material podemos utilizar para presentar el movimiento a un párroco. Tenemos
por ejemplo, el tríptico del movimiento, que son parte de los recursos que utilizamos en el movimiento. Otro ejemplo de estos materiales suplementarios pueden ser las guías y ejemplos de horas santas que nos pueden ayudar a llevar a cabo nuestra hora santa comunitaria. O quizá debamos recurrir en algún momento al material suplementario que se llama Principios económicos en el movimiento, que nos ayudará a entender qué actividades podemos hacer para reunir fondos y qué principios, según el movimiento, debemos seguir para hacerlo. Estos son algunos ejemplos de los materiales suplementarios existentes. Muy pronto podrán visualizar cada uno de estos materiales a través de la aplicación que compartió Padre Sergio con la mayoría de los grupos, y si requirieran alguno de ellos pueden contactarnos a nuestras oficinas y con gusto se los hacemos llegar vía digital. Puedo solicitar apoyo para mi servicio directamente a las oficinas del Movimiento Tengo Sed. Esto no solamente como coordinador de comunidad, sino en todos los niveles. La respuesta es que por supuesto que sí, estamos para servirles. Dentro de la oficina contamos con un área de atención a comunidades y líderes. Lo único que tienen que hacer es solicitar el apoyo y con gusto se los damos. Queremos aclarar que cualquier líder dentro de la estructura, desde un líder de comunidad hasta un líder regional, pueden solicitar dicho apoyo para cualquier asunto en donde requieran información, orientación o para poder discernir mejor sobre la solución de algún problema. Si vemos que el tema en cuestión requiere de un discernimiento mayor, entonces estaríamos refiriendo el asunto a nuestro asesor sacerdotal regional dentro del movimiento. Siguiente pregunta. Si somos una sola comunidad en nuestra localidad, ¿tenemos que avisar en la diócesis de la presencia del movimiento? Esta es una pregunta que nos han hecho algunos líderes y la respuesta puede variar según la realidad de cada comunidad. Vamos a poner a continuación algunos ejemplos. Número 1. Cuando una comunidad participa dentro del ambiente de las hermanas misioneras de la caridad, es decir, que se reúnen en un espacio o salón que ellas les facilitan, hacen su apostolado con ellas, hacen su hora santa acompañados por ellas. En este caso no sería muy necesario presentarse ante la diócesis, mientras se mantengan bajo los límites donde viven las hermanas. Lo que sí es conveniente hacer es al menos informar al párroco que corresponda, según la jurisdicción donde se encuentra la casa de las hermanas, de que hay una presencia de un movimiento laical que está participando con las hermanas misioneras de la caridad y que viven el mismo carisma. Cuando el movimiento comience a crecer y expandirse fuera de los límites donde viven las hermanas, en este punto sí sería conveniente ir donde el obispo y presentarse como movimiento laical y como parte de la familia MC, fundada por Madre Teresa. Para esto existen algunos recursos que podemos utilizar, entre ellos están nuestros estatutos. Número 2. Una comunidad que se encuentra sola en una localidad y que se reúne en la casa de uno de los miembros de la comunidad, en este segundo ejemplo, habrá que hacer lo mismo que con la comunidad que se reúne donde las hermanas. Informar al párroco que esté enterado de que hay un movimiento laical caminando y que eventualmente tenderá a crecer. De la misma forma, cuando el movimiento comience a expandirse, que surjan más comunidades, entonces es conveniente dar el paso y presentarse en la diócesis dirigiéndose al obispo correspondiente. Ejemplo número 3. Cuando una comunidad ha estado participando y reuniéndose donde las hermanas, pero decide salir para reunirse, por ejemplo, en un salón parroquial o en una capilla, en este caso habrá que presentarnos con el párroco tanto para solicitar su apoyo como para que tenga conocimiento de quiénes somos como movimiento. El ejemplo número 4 sería cuando en una localidad existen varias comunidades que están activas y que no se hayan presentado como movimiento ante el obispo. Sin duda que la recomendación es hacerlo cuanto antes y de esta forma hacer partícipes a nuestro movimiento dentro de las diócesis, además de participar activamente en ellas. ¿Cuáles serían los lugares donde se puede reunir la comunidad? Bueno, como lo hemos venido mencionando, las comunidades se pueden reunir en un espacio que las hermanas misioneras de la caridad les faciliten, o bien en un salón parroquial,
en la parroquia donde estén sirviendo, o también lo pueden hacer en casa de uno de los miembros de la comunidad. Esos son los lugares donde podemos recomendar como puntos de reunión para que las comunidades vivan sus encuentros del ciclo. Y por último, ¿cómo lograr como comunidad crecer en la identidad del movimiento? Hemos dejado esta pregunta para el final porque es una de las más importantes, ya que conocer y crecer en nuestra identidad como movimiento es esencial. Así que vamos a tomarnos, por tanto, el tiempo necesario para responder esta pregunta. Primero que nada, hay que decir que nuestra identidad como movimiento inicia en la comunidad. Si una comunidad no tiene clara su identidad con el movimiento, eventualmente tenderá a dispersarse. O en otros casos, la falta de identidad con el movimiento creará confusión entre los miembros, limitándolos a participar en comunión y unidad con todo el movimiento en general. Pero ¿cuáles podríamos decir que son los principios básicos para crecer en la identidad del movimiento como comunidad? Primeramente es muy importante el conocimiento de nuestro carisma y espiritualidad. Esto es vital para la vida de la comunidad Tengo Sed. Por otro lado, el conocimiento de nuestros estatutos, como la fuente de la que emanan nuestros principios y fundamentos. Lo siguiente sería el uso de nuestros materiales, especialmente utilizar el esquema propuesto para los encuentros comunitarios, ya sea de adultos o de jóvenes. Otro principio básico es seguir los ciclos comunitarios, ya que a través de ellos podemos vivir la expresión de nuestro carisma. Además de ser el estilo de vida comunitaria que llevamos dentro del movimiento. Como quinto principio tenemos la participación de nuestra comunidad en la misión del movimiento, que es la evangelización a la luz de nuestro carisma. Y como sexto principio tenemos nuestra estructura. Adherirnos a ella es esencial para no quedarnos aislados. Así que para crecer en identidad como comunidad del movimiento Tengo Sed es necesario vivir estos principios. Hacerlos vida en la comunidad. Caso contrario, si los dejamos de lado, podremos llamarnos Grupo Tengo Sed o Comunidad Tengo Sed o Movimiento Tengo Sed, pero no tendremos una identidad. Muy bien. Bueno, queridos hermanos, este ha sido el final de este tema. Esperemos en un futuro abordar esta modalidad de preguntas para algún otro tema que lo requiera. Pueden ustedes sugerirnos si gustan algún tema sobre la evangelización o sobre algún otro tema que quisieran abordar de esta manera como preguntas. Bien, pues nos vemos en un próximo tema de formación. Este es el final de este tema. Que Dios les bendiga.